Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al Verbo de vida. Jesucristo, la palabra de vida que era desde el principio. En su origen, Jesucristo es uno con Dios Creador. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad, quien nos da vida eterna. Estimado público, esperamos que a través de esta serie de prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Klee, llegue a vivir una perfecta vida cristiana como verdadero Hijo de Dios. El pasaje bíblico de hoy, Primera de Juan capítulo 4, versículos 4 al 6. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error.
Amados hermanos en Cristo y estimado público, Primera de Juan capítulo 4 versículo 4 declara: Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Aquí, hijitos, se refiere a los hijos de Dios que han recibido el Espíritu Santo. Son los que han llegado a ser hijos de Dios al creer que el Señor Jesús fue crucificado por sus pecados. Después que uno ha aceptado al Señor como su Salvador y ha recibido el Espíritu Santo, deberá vivir por la palabra de Dios obedeciendo la dirección del Espíritu. Los que viven de acuerdo a la voluntad de Dios son de Dios. La Biblia lo menciona varias veces. Los que viven por la palabra son de Dios y el juicio se hará conforme a lo que la Biblia dice. Dios dará a cada quien conforme sus obras, es decir, conforme a lo que haya hecho durante su vida. Una pregunta: ¿cómo está viviendo su vida cristiana? ¿Qué clase de vida está viviendo? La gente de este mundo basa su éxito en el dinero, en la abundancia de bienes materiales o en su nivel cultural o profesional. Hay muchas cosas que pueden seducirlo, en especial a los jóvenes. Sin embargo, si corta con esa seducción materialista que le presenta esta sociedad de consumo y no se deja tentar por las distracciones mundanas, sino más bien hace lo que debe hacer como cristiano, como verdadero hijo de Dios, y ora con todo fervor y vive por la palabra de Dios, entonces tendrá la plena seguridad de su salvación. Sabrá que va a llegar a una mejor morada en el cielo y que recibirá las más grandes recompensas de Dios. Los que han resistido el pecado hasta la sangre, esto es, hasta el máximo, y se han despojado de toda forma de maldad, pasarán por las puertas de perlas al entrar a la Nueva Jerusalén. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? A pesar que todavía no han alcanzado la perfecta santidad, aún así son hijos de Dios en la medida en que se esfuerzan por vivir por la palabra de Dios y andan en la verdad. Al poner en práctica con fe la palabra, podrá vencer toda tentación del mundo. Ahora bien, esta expresión de vencer al mundo tiene varias implicaciones. Significa que uno guarda su corazón de todo deseo por las cosas del mundo. También que mantiene su fe incluso en medio de circunstancias difíciles y que no se deja engañar por doctrinas heréticas. Vencer al mundo es vivir en la verdad y resistir al diablo y a Satanás, quienes controlan este mundo. Quizás al principio de su vida de fe le podrá resultar un poco difícil vencer en esta guerra espiritual. En el caso de los nuevos creyentes, es decir, los que aún están en el primer nivel de fe, muchos no podrán superar las tentaciones del mundo. Por ejemplo, si su naturaleza pecaminosa, es decir, los atributos de la carne, tal como los celos, el odio, la envidia, la ira, la codicia o la mente adúltera, se agitan en su interior, procurará no pecar porque habrá oído la palabra de Dios. En su mente se librará una verdadera guerra espiritual en la que algunas veces vencerá y otras cederá a la tentación y pecará. Hay algunos que, al enfrentar una dificultad financiera o una enfermedad, su ánimo decae o se deprimen y ya no dan gracias a Dios, sino más bien comienzan a quejarse y hablan con resentimiento. Otros, por temor a las críticas o por sentir vergüenza por ser cristiano, transigen en sus principios de fe. Sin embargo, en la medida en que pase de un nivel a otro mayor de fe, se fortalecerá y saldrá victorioso en esta guerra espiritual. Yo, por ejemplo, desde que acepté al Señor, nunca le he temido a las dificultades. ¿Sabe por qué? Porque sé a quién le he creído y desde un inicio me decidí a seguir a Jesucristo, a mi único Señor y Salvador.
Por eso, a pesar que no había muchos cristianos en mi familia, nadie me criticó ni me impidieron venir a la iglesia. Sabían que eso no iba a funcionar conmigo porque había puesto a Dios por encima de todo. Por eso pude evangelizar rápido a toda mi familia y ahora todos mis hermanos viven una correcta vida cristiana. Son ancianos, diaconisas e incluso pastores en la iglesia. Tengo 6 hermanos y hermanas. Como les decía, si comparamos la vida cristiana con una pelea de box, en el primer nivel de fe recibirá una tremenda golpiza porque no tendrá capacidad para enfrentar a su oponente. En el segundo nivel de fe ya podrá defenderse e incluso podrá devolver algún que otro golpe, es decir, lo golpearán, pero también devolverá el golpe. Ahora bien, donde la pelea se pone dura es cuando usted ya tiene casi la misma fuerza y habilidad que su oponente. En esta etapa, espiritualmente, la lucha será intensa y muy fuerte. Romanos capítulo 7, versículo 24, menciona: «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?». Tal como el apóstol dijo, hallará dificultades en su carrera de la fe. Sin embargo, si llega al tercer nivel de fe, estará más preparado para enfrentar esta guerra espiritual. Por eso, le será más fácil vivir su vida cristiana porque podrá vencer toda tentación del diablo y de Satanás. Le será mucho más fácil que cuando estaba en el segundo nivel de fe. Si ya ha llegado a la roca de la fe en el tercer nivel de fe, saldrá victorioso la mayor parte del tiempo. Por eso, insisto tanto para que lleguen lo antes posible a ese nivel de fe. Antes de hacerlo, su lucha contra la tentación y el pecado será intensa. Pero mientras más crezca en su nivel de fe, esa lucha bajará en intensidad. Repito, si llega a la roca de la fe, saldrá victorioso en su lucha contra el pecado y vivirá una vida cristiana en permanente gozo. Ahora bien, no se equivoque, con esto no quiero decir que solo pasará por pruebas y enfrentará dificultades en el primer o en el segundo nivel de fe. En ese nivel le será difícil si lucha solo. Pero si tiene a alguien quien le ayude y que es mucho más fuerte que su oponente, podrá vencer a su enemigo incluso si usted no es muy fuerte. Hay un himno antiguo escrito por Martín Lutero titulado «Castillo fuerte es nuestro Dios», cuyas estrofas dicen algo así: «Nuestro valor no vale nada aquí. Con él todo está perdido. Mas con nosotros luchará de Dios el escogido. Él es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo Él solo Dios, en toda batalla Él triunfará». Sí, hermano, aun si con su propio valor y fuerza nada puede lograr, aún así, con el poder de nuestro único Rey, el Señor Jesucristo, todo lo podrá hacer. Más aún, podrá vencer toda tentación con la ayuda del Espíritu Santo que le ha sido dado. En otras palabras, mientras esté lleno del Espíritu Santo y a pesar que su fe no sea muy grande, podrá vencer toda tentación del mundo. Tal como está escrito en Filipenses capítulo 4, versículo 13, que dice: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece», podrá vencer toda prueba si permanece en la verdad. Si ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador y está lleno del Espíritu Santo, si antes era violento o si tenía mal carácter, ahora ya no se enojará. Aún en medio de pruebas, podrá superarlas orando y alabando a Dios. Incluso dará gracias en toda circunstancia y vivirá en gozo a pesar de las dificultades o las burlas o críticas que pueda enfrentar por predicar el Evangelio. No devolverá mal por mal ni guardará resentimiento alguno. Más bien, entenderá a los demás y de su boca solo saldrán palabras buenas. Es decir, vencerá el mal con el bien. A pesar que físicamente esté cansado, luego de un día de arduo trabajo, vendrá a orar y no faltará a los cultos de adoración.
Incluso si es nuevo creyente y está en el primer o en el segundo nivel de fe, mientras busque la santidad y se esfuerce por santificarse, en tanto ore con fervor, podrá mantener la llenura del Espíritu Santo. Por eso, podrá superar toda tentación que venga del mundo. Si vive su vida cristiana con la llenura del Espíritu Santo y tiene siempre presente la gracia de Dios, podrá despojarse uno a uno de todo pecado y así podrá pasar de un nivel a otro mayor de fe. Así llegará al tercer nivel de fe en el que podrá controlar sus instintos, pensamientos y mente, y ya no sentirá que es difícil vivir una recta vida cristiana. Tampoco cederá ante ninguna tentación y así podrá llegar al nivel de la medida de la plenitud de Cristo. No obstante, a pesar de haber llegado al tercer nivel de fe, si deja de orar o ya no ora con esa misma intensidad y no continúa esforzándose en circuncidar su corazón, es decir, en limpiarlo de toda forma de maldad, su crecimiento espiritual se detendrá y más bien retrocederá. Además de orar, deberá continuar esforzándose por limpiar su corazón con la palabra de Dios. Entonces tendrá más dominio propio en su vida cristiana. Jamás deberá dejar de orar. Si lo hace, retrocederá en su vida espiritual y después le será más difícil recuperar ese mismo nivel de fe. Le tomará más tiempo. Por eso deberá esforzarse en esta carrera de la fe. Si se detiene en su crecimiento espiritual, también perderá gradualmente la llenura del Espíritu y empezará a sentir que es difícil vivir una recta vida cristiana. Hay padres aquí. Algunos tal vez puedan preguntarse por qué no han llegado a la roca de la fe. Por cierto, hay razones para ello. A pesar que, desde su punto de vista, puedan creer que se esfuerzan bastante, hay algunas cosas que no hace o que le falta hacer. Si Dios no responde sus oraciones, debe haber algún impedimento. Si sus hijos están viviendo en el pecado, es decir, si están cometiendo pecados de muerte, los padres, quieran o no, son responsables de ello por el vínculo o lazo espiritual que los une. ¿Saben por qué les digo esto? Porque ustedes han sido responsables de educar y corregir a sus hijos. Hermano, cuando estaba lleno del Espíritu Santo, venía feliz a los cultos en la iglesia e incluso colaboraba voluntariamente en algún ministerio. Sin embargo, en la medida en que perdió esa llenura, comenzó a pensar que sería mejor regresar más temprano a casa para descansar y ver televisión. Antes, 2 horas de oración pasaban muy rápido para usted, pero ahora venir a la oración diaria le representa una carga. Antes asistía a todas las reuniones de célula. No obstante, en la medida en que fue perdiendo de vista la gracia de Dios, dejó de ir a esas reuniones. Hay quienes tratan de justificar su comportamiento citando la parte final de Mateo, capítulo 26, versículo 41, que menciona: el espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Sin embargo, este pasaje se refiere a los que aún no han recibido el Espíritu Santo como los discípulos del Señor en ese momento. Por eso no pudieron permanecer con el Señor a pesar que Él estaba orando con tanto fervor por la proximidad de su crucifixión que su sudor era como gotas de sangre. Los discípulos, a pesar que trataron de resistir el cansancio que sentían por haber estado con el Señor durante todo el día predicando el reino de los cielos, se quedaron dormidos. Únicamente los que son carnales, esto es, los que aún no han recibido el Espíritu Santo, pueden dar esta clase de pretextos. No obstante, los que ya tienen el Espíritu Santo no lo harán jamás porque el mismo Espíritu los ayudará y fortalecerá. Repito, este versículo se refiere a los que aún no han recibido el Espíritu Santo. En la noche en la que fue arrestado, el Señor quería que sus discípulos estuvieran despiertos y oraran junto con Él.
Pero eso no pudo ser. Incluso Pedro, debido al cansancio, se quedó dormido mientras intentaba orar. Se sintió agotado y adormilado porque aún no había recibido el Espíritu Santo, y cuando su vida estuvo en peligro, incluso negó 3 veces al Señor Jesús. Y a pesar que eso solo fue por un instante, Pedro tuvo que arrepentirse totalmente de ello. Sin embargo, luego de la resurrección y ascensión del Señor, Pedro recibió el Espíritu Santo y se transformó completamente en otra persona. Esta expresión de el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, ya no se aplicaba a él. Pudo superar todo cansancio y llevó a cabo todo lo que se propuso en su corazón. Predicó al Señor resucitado con el poder de Dios, aún a quienes trataban de matarlo. Incluso cuando la persecución desatada por el emperador romano Nerón estaba en su punto más álgido, fue a Roma a predicar el Evangelio y al final fue crucificado en forma invertida, es decir, con la cabeza para abajo. Tal como enfatiza la parte final de Primera de Juan capítulo 4, versículo 4, que dice: porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El poder del Espíritu Santo, el poder que cada cristiano debe tener, es mayor que el poder de las tinieblas, es mayor que el poder del diablo y de Satanás. Y la primera parte de Hebreos capítulo 11, versículo 38, recalca, de los cuales está hablando de los mártires de la fe. Finaliza el pasaje: el mundo no era digno, es decir, el mundo no los merecía. Incluso si el mundo critica, tienta o acosa a los creyentes, los que son llenos del Espíritu Santo podrán vencer al mundo con gozo, sabiduría, poder y dando gracias a Dios por todo y en todo. Espero que todos vivan una vida en la llenura del Espíritu Santo y así puedan vencer toda tentación. Hermano, Dios, el Señor y el Espíritu Santo lo ayudarán. Así que, si vence al mundo, la puerta de las bendiciones se abrirán para usted. Jamás Dios lo abandonará, siempre lo sustentará y consolará. Y ese consuelo de Dios vendrá en forma de bendición. Y la bendición de Dios nunca le traerá tristeza, sino más bien gozo. Es mi permanente oración en el nombre del Señor Jesucristo que todos lleguen a pasar por las puertas de perlas de la Nueva Jerusalén, entonando cánticos de victoria y de gratitud a Dios. Amados hermanos, los siguientes versículos 5 y 6 del capítulo 4 de esta primera carta del apóstol Juan señalan: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Es decir, los que no escuchan a Dios no son de Él. Si fueran de Dios, obedecerían a Dios y a su pastor. En otras palabras, obedecerían la palabra de Dios. Finaliza el pasaje: en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ahora bien, los versículos previos del 1 al 3 enfatizan la forma de discernir los espíritus. El criterio más importante para saber si un espíritu es o no de Dios es si confiesa que el Señor Jesucristo ha venido en carne a este mundo. El segundo criterio para distinguir si un espíritu viene de Dios es si vive de acuerdo a la palabra de Dios. Para saber si alguien es de Dios o es del diablo, deberá ver su estilo de vida. Si vive o no de acuerdo a la palabra de Dios. Si no permanece en la verdad, es del enemigo. No obstante, si vive y anda en la verdad del Evangelio, no será de las tinieblas. Los que aún estén en el primer y segundo nivel de fe tendrán que luchar contra el pecado y la tentación. Y si tienen a su lado a alguien quien los apoye, podrán superar esos momentos de prueba. Sin embargo, en mi caso, no tuve a alguien quien me ayudara. Desde que acepté al Señor Jesucristo, jamás dudé. Nunca tuve la menor duda al leer la Biblia.
Hermanos, como les decía, jamás dudé cuando leí el pasaje en el que Josué oró y Dios detuvo el sol y la luna, ni cuando el mar rojo se abrió en dos, ni cuando el Señor Jesús caminó sobre las aguas. Así pude vivir por la palabra de Dios, orando intensamente. No busqué ayuda, ni la recibí. Ayunaba cuando el Espíritu Santo me lo decía. Por eso, antes de fundar esta iglesia, ya había hecho del ayuno una disciplina en mi vida espiritual. Usualmente, ayunaba por 3 días como mínimo, luego por una semana, después por 15 días o 21 días. 3 días de ayuno era algo que hacía normalmente. En ocasiones especiales, como feriados o en mi cumpleaños, Dios me pedía que ayunara y lo hacía con un corazón agradecido. Iba al monte a orar cada vez que podía. Por eso conozco casi todos los lugares para orar que están cerca de la ciudad. Tomaba una frazada o colcha, mi Biblia y un himnario. Y algo de dinero, nada más. Les digo por qué. Justo cuando estaba por iniciar un ayuno de 40 días, decidí llevar conmigo algunos libros cristianos para leer. En ese momento, Dios Padre me dijo que solo llevara la Biblia y mi himnario, ningún otro libro. Me dijo que ya tenía la Biblia, que es la palabra de Dios, y que únicamente debía leer la Biblia. Ningún otro libro. Así que obedecí. Hasta hoy día solo me limito a leer la Biblia. Todos los libros que he escrito han sido inspirados por Dios, así que son como si fueran palabra de Dios. Por cierto, en mi niñez y juventud he leído varios libros, entre ellos la novela Los Tres Reinos. Y les he sugerido que la lean porque les va a ser de gran ayuda en su vida cristiana y para su crecimiento espiritual. Así que no hay algo malo en ello. Por ejemplo, en base a la lectura de esta novela podrán ver la maldad, la traición y la bondad que hay en el corazón de cada personaje. Muchos de ustedes anhelan llegar al nivel de la medida de la estatura de la plenitud del Espíritu. En esta novela podrán ver cómo acaban los traidores. Si se esfuerza por entender a cada persona de acuerdo a la medida del Espíritu, podrá evaluar correctamente cada situación y comprender la reacción de cada uno. En mi caso, una vez que Dios me dice algo, eso lo obedezco hasta el regreso del Señor. Hay quienes me han regalado libros, pero nunca los he leído. Por favor, no me envíen ni me obsequien libros. Aún hoy en día necesito aprender más de la palabra de Dios. Hermano, solo en la palabra de Dios hallará la respuesta correcta a todo interrogante. Si oye la voz del Espíritu Santo, encontrará la respuesta adecuada. Por eso, siempre he dependido de Dios y de nadie más. Jamás he confiado en la estrategia o en los métodos del mundo. Una vez que el Padre me decía algo, eso lo hacía y lo mantenía hasta el final. Nunca he cambiado. Jamás he variado. Volviendo al mensaje. El pasaje bíblico de hoy se refiere a este aspecto. Es decir, enfatiza que podrás saber qué espíritu tiene alguien por lo que dice, por la forma en la que habla o por lo que le gusta escuchar. Esto es porque cada quien habla y escucha lo que tiene espiritualmente en su corazón, es decir, del lado espiritual al cual pertenece, sea a la luz o a las tinieblas. Les doy un ejemplo. Usted está en el extranjero comiendo solo en un restaurante y mucha gente a su alrededor están conversando amenamente en un idioma que usted no entiende. No importa lo animadamente que charlen, usted no podrá entenderlos porque no comprende el idioma. Sin embargo, en un momento dado, cerca suyo, escucha a alguien hablar por teléfono en su idioma. Entonces, en forma inmediata, sus oídos se abren y presta atención a lo que habla.
Incluso se podría sentir hasta alegre de oír a alguien que habla su propio idioma y en forma automática prestar atención a la conversación. Es porque habla el mismo idioma. Es lo mismo en lo espiritual. Si usted es de Dios, es decir, es íntegro y veraz, su corazón sabrá cuando alguien le diga algo verdadero y sin mala intención. Prestará atención a todo aquello que sea dicho con bondad y para edificación, y sentirá paz y gozo en su interior. Igualmente, usted solo hablará cosas edificantes y positivas. Por el contrario, los que vienen de las tinieblas, es decir, los que tienen maldad en su corazón, hablarán chismes, murmurarán de otros y dirán toda clase de mentiras. Además, en la medida en que tengan maldad y falsedad en su interior, no apreciarán ni se juntarán con los que tengan bondad en su corazón y vivan una vida cristiana íntegra. Tampoco les gustará hablar ni oír buenos comentarios. Lo suyo será oír chismes, propagar calumnias y hablar negativamente de los demás. Desde que acepté al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador, jamás he prestado oído a chismes. Nunca he tratado de enterarme ni escuchar lo que otros hablan. A menos que se dirijan a mí en forma directa y personal, no tengo curiosidad por lo que hablen los demás. Hermano, no debe ni siquiera pensar en lo que otros están hablando. Y si es algo confidencial, ni siquiera debería intentar enterarse de ello. Pregunto, ¿acaso eso es algo bueno? Hermano, eso no es bueno. Enterarse de la vida de los demás sin que ellos mismos voluntariamente se lo digan es algo malo y morboso. Si no se lo dicen, no busque enterarse. No tiene por qué saber lo que hablan los demás ni de quién están hablando. Un ejemplo, el gerente general de una compañía ha reprendido en forma pública al jefe de una sección o área de la firma y eso lo ha hecho sentir mal. En ese momento, los que trabajan en esa oficina cometen un pequeño error y ese jefe los regaña duramente. Luego de eso, los empleados se reúnen y platicando, uno de ellos dice que su jefe se ha desquitado con ellos solo porque el gerente le llamó la atención en público. Incluso dice que ya no soporta más ese maltrato. Esta clase de conversación se da a menudo en las empresas, ¿cierto? Entonces, los empleados que le tienen rencor al jefe se mostrarán de acuerdo con la opinión de ese trabajador y comenzarán a recordar desencuentros que han tenido con él en el pasado, y eso solo alimentará su resentimiento contra el jefe. Si le tuvieran cierto aprecio, no hablarían de él de esa manera. Al menos los que tienen un buen corazón no lo harán, porque eso es hablar mal de un superior. Digan amén si me están siguiendo. Ahora bien, otro trabajador más cauteloso dice que el jefe ha estado bajo mucha presión y que por eso ha reaccionado de esa forma, pero que mañana, de seguro, se sentirá mal por ello. Y agrega que deben tratar de comprenderlo y apoyarlo. Y si no son ellos, ¿quiénes más lo van a apoyar? ¿Quién otro de la empresa lo va a hacer? Pregunto, ¿cuál de los dos le parece que es alguien veraz y correcto? ¿Cuál? ¿Cuál? El segundo. ¿Sí? El que ha dicho que deben entender al jefe. Al escuchar lo que cada uno ha dicho, fácilmente sabrá cuál de los dos tiene un corazón bondadoso, comprensivo y bueno, y sabrá igualmente quién pertenece a las tinieblas y quién a la luz. Es lo mismo cuando conoce a alguien, podrá saber con quién debe o no debe de entablar amistad. Hermano, si alguien reacciona quejándose de su jefe de esa forma, eso querrá decir que no tiene bondad en su corazón. Además, cuestionará las palabras comprensivas del otro trabajador e incluso se disgustará con él por haberlas dicho. Como este empleado no está de acuerdo con la actitud negativa y vengativa de los otros trabajadores, se disgustarán con él a pesar que lo que ha dicho es algo bueno y positivo. Lo criticarán y se burlarán de él, diciendo que solo quiere congraciarse con el jefe y que quiere dar la impresión de ser él el único bueno dentro de la oficina. Por el contrario, si usted tiene bondad en el corazón, no podrá ser partícipe de las quejas del primer empleado. Más bien, se sentirá mal al escuchar esos reclamos y críticas. No obstante, al oír las palabras comprensivas y tolerantes del otro trabajador, se sentirá bien y se mostrará de acuerdo con ellas.
Hermano, recuerde esto, la bondad o la maldad que hay en su corazón se exteriorizarán por lo que usted dice o por lo que a usted le guste escuchar. Hay quienes engañan o son engañados por otros debido a que tienen codicia y engaño en su corazón. Los que tienen codicia serán engañados por otros. Si vivieran de acuerdo a la palabra, eso no les sucedería. Jamás los estafarían. Los que son arrogantes y soberbios serán cautivados por los elogios de otros. Si a alguien le conviene usar a otro, lo cautivará con elogios y cumplidos, y así los usarán para urdir alguna intriga o propagar algún chisme. A algunos les atrae hablar de sexo porque tienen una mente depravada y prestan atención a esa clase de conversaciones. Por eso, si tiene una mente lujuriosa, le gustará ver escenas eróticas o películas pornográficas y le agradará hablar de eso. Es porque su mente ya está infectada con esas imágenes tóxicas y por eso las comentará con los demás. Hermano, tenga cuidado con quién habla y de qué habla, y a quién escucha y lo que escucha. No se deje engañar. Bien dice la palabra, las malas amistades y las malas conversaciones echan a perder las buenas costumbres. Les doy otro ejemplo. A veces hay quienes esparcen rumores de otros de la siguiente manera. Dicen que tal hermano o hermana ha dicho que otro hermano es arrogante, que maltrata y menosprecia a los demás y que solo desea figurar y hacerse notar en la congregación. Y además agregan que lo que dicen no es porque sientan algo malo en contra de ese otro hermano o hermana. ¿Se imaginan? Dicen que no le guardan rencor ni le tienen antipatía, pero esparcen un rumor de ese hermano o hermana. ¿Acaso eso tiene algún sentido? Si en realidad le tuvieran aprecio, no podrían decir algo así. No podrían propagar o compartir esa calumnia de esa forma. Si lo hacen, es porque no le tienen aprecio alguno. En realidad, le guardan rencor o le tienen celos o envidia. Pero, al mismo tiempo que desacreditan a ese hermano, afirman que lo que han dicho lo hacen con buena intención. De hecho, su verdadera intención ha sido difamar a ese hermano. Por eso, murmuran de él, haciendo pasar su chisme como si alguien más lo hubiera dicho. Esta es la famosa frase de, me lo han dicho, pero no puedo decir quién. Hermanos, en los cultos también sucede esto. Cuando recién empecé esta iglesia, escuché que alguien criticaba mis prédicas. Decían que eran muy largas. Pero no me lo señalaba directamente, sino que afirmaba que había escuchado que otros hermanos comentaban que mis mensajes eran muy largos. En realidad, ese hermano se expresaba así porque no le gustaban los sermones largos, pero pretendía hacerlo pasar como si otros lo hubieran dicho. Si le hubieran agradado las prédicas largas, nada hubiera dicho. Más bien hubiera afirmado lo contrario, diciendo que a la mayoría de los hermanos les había gustado mi prédica. Hermano, incluso si alguien dice algo pretendiendo hacerlo pasar como si otro lo hubiera dicho, eso revelará la maldad y perversidad que hay en su corazón. Los que han llegado al nivel del Espíritu podrán saber si hay o no maldad en lo que dicen los demás. Incluso al escuchar la forma de orar o de compartir la palabra de alguien, podrán discernir si hay o no maldad o mala intención en ello. No podrán engañar a los que han llegado al nivel del Espíritu perfecto, porque sabrán discernir los espíritus. Al escuchar algo, sabrán si hay o no mala intención en ello. Si usted ha llegado al nivel de la plenitud del Espíritu y alguien le pide consejería y le miente, lo sabrá inmediatamente. Sabrá si miente o no. No obstante, jamás le dirá que está mintiendo. Los que están en el nivel de la roca de la fe sí lo harán. Le preguntarán por qué han tratado de engañarlo. Sin embargo, los que ya están en el nivel del Espíritu no lo harán. Sonreirán de las mentiras de los demás.
Pero no crea que porque no lo han desenmascarado, usted ha logrado engañarlos. Los que han llegado a ese nivel espiritual no exteriorizarán sus sentimientos e incluso tolerarán con paciencia oír sus mentiras. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo, los que son del mundo hablarán necedades y mentiras. Lucas capítulo 6, versículo 45 menciona: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, el hombre malo dirá cosas malas porque el mal estará en su corazón y aún lo negará porque no se dará cuenta de ello. ¿Sabe por qué? Porque su corazón es malo por naturaleza. Incluso luego de calumniar y murmurar de otros, creerá que no ha hecho algo malo. Sin embargo, los que tienen un buen corazón inmediatamente se darán cuenta de ello. Un ejemplo: los que tienen el hábito de mentir no se darán cuenta que están mintiendo a pesar que lo hacen. No obstante, alguien que nunca miente fácilmente discernirá una falsedad apenas la escuche. Por eso, si a un mitómano le dice que es un mentiroso, lo negará tajantemente. Proverbios capítulo 15, versículo 2 enfatiza sobre esto: la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Hermano, incluso si alguien malvado pretende decir algo bueno, positivo o edificante, al final su maldad se manifestará. Además, los que son del mundo, es decir, los no cristianos, escucharán y aceptarán todo lo que viene del mundo. Por el contrario, los que son de Dios y buscan y viven por la verdad, hablarán y escucharán solo cosas positivas, buenas y edificantes. No tendrán esa curiosidad morbosa de enterarse de lo que les pasa a los demás. Tampoco prestarán oído a chismes y rumores de otros. Por eso se mantendrán alejados de todo ello. Incluso si se enteran de algo personal que atañe a otro hermano, jamás lo comentarán. Pero eso casi nunca sucederá, ya que no estarán indagando ni averiguando la vida de los demás, ni les picará el oído por escuchar chismes. Bloquearán su mente y oídos para no escuchar lo que no es de su incumbencia, y lo harán porque eso mostrará que han crecido espiritualmente. Además, podrá aplicar este mismo criterio para saber qué clase de espíritu tiene una determinada persona. En otras palabras, podrá saberlo por lo que habla y por lo que le gusta escuchar. La parte final de Primera de Juan capítulo 4, versículo 6, subraya: en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Es decir, toda palabra seductora de tentación viene del anticristo y se opone al obrar del Espíritu Santo. Los que tienen un corazón lleno de la palabra de verdad y que oyen y obedecen la voz del Espíritu Santo no se dejarán tentar por esas insidiosas palabras del anticristo. Por ejemplo, la permanente voluntad y deseo de Dios, tanto en el pasado como hoy, es que todos sus hijos vivan una vida santa, pura y dejen de pecar. La primera parte de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, enuncia: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y Filipenses capítulo 2, versículo 15 agrega: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Pregunto, ¿acaso no es clara la voluntad de Dios para sus hijos? Tener bondad, amor espiritual, desechar toda forma de maldad. Esta es la voluntad de Dios para usted. El versículo le dice que debe llevar una vida íntegra, honesta, que no cometa inmoralidades sexuales, que siga la paz con todos y busque la santidad, sin la cual nadie, absolutamente nadie, verá al Señor. Los que no buscan la santidad no podrán ver a Dios, ni al Señor, ni al Espíritu Santo en el cielo. Tampoco podrán oír la voz del Espíritu Santo porque no buscan ni practican la santidad en sus vidas. Un verdadero ministro que ha recibido el Espíritu de verdad, que es de Dios,
enseñará al rebaño a desechar toda forma de pecado y a vivir una vida santa y pura. Predicará que los verdaderos hijos de Dios no pueden mancharse con la lujuria o el deseo por las cosas del mundo, que jamás deberán inclinarse ni adorar imágenes o ídolos, que deberán despojarse de todo deseo de adulterio y fornicación, de toda ira, codicia, odio, etc. Hermanos, jamás será suficiente reiterar estos mandamientos. En la Biblia también se menciona esto una y otra vez. Nuestro Señor, los profetas, los apóstoles siempre lo reiteraban al pueblo. La Biblia también señala lo pernicioso que es el pecado. Desde Génesis, desde el pecado de Adán, pasando por los celos que llevaron a Caín a matar a su hermano Abel, hasta el libro de Apocalipsis. Esto es lo que se debe predicar desde todo púlpito. Los verdaderos cristianos que tienen el Espíritu Santo vivo en su ser sentirán el gozo del mismo Espíritu al escuchar estas prédicas y al aplicar estos principios en su diario vivir. Sin embargo, hay quienes arguyen y sostienen lo opuesto a lo que es la voluntad de Dios. Se preguntan cómo puede ser posible que el hombre vive una vida santa. Afirman que los mandamientos de Dios eran válidos solo en el Antiguo Testamento y que a partir del Nuevo Testamento basta con tener fe y creer en el Señor Jesucristo para ser salvo. Y si ven a un cristiano esforzándose por vivir una vida completamente santa, le dicen que no debe ser tan extremista, que puede ser flexible en sus principios cristianos, que Dios es bueno y lo va a entender. Le dicen que puede trabajar el día domingo, que no es necesario consagrarlo totalmente al Señor, que puede salir a divertirse ese día. O hay otros que para justificarse afirman que solo es necesario creer en Dios con el corazón y que lo demás, asistir a los cultos o diezmar u ofrendar, no es imprescindible. Que para mantener la paz en su familia debe ceder en sus principios cristianos. Eso es totalmente equivocado. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que puedan discernir todo espíritu que no viene de Dios y así puedan vivir una vida cristiana en victoria. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo, de la cabeza a los pies, toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, ¡fuera! Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Libéralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Libéralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe
príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya, que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Jesucristo, la palabra de vida que era desde el principio. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad, quien nos da vida eterna. Estimado público, esperamos que a través de esta serie de prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Klee, llegue a vivir una perfecta vida cristiana como verdadero Hijo de Dios. 나를 위한